Enarbola una bandera en sus instituciones públicas, escuelas y bases militares. La bandera tiene colores, formas y símbolos que la distinguen entre un país y otro. Al ver su bandera, el ciudadano ve un elemento que lo identifica. La más hermosa de todas las banderas es... ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Cuál es la más hermosa de todas las banderas? La de Guatemala. ¿Cuál es? La de Guatemala. Vamos a ver cuál es la hermosa bandera que nos identifica. Bueno, lo importante es saber cuál sería la bandera o el estandarte cristiano. Porque como cristianos todos debemos de portar un estandarte, ¿verdad? Y lo encontramos en Gálatas 6:14. Veamos qué nos dice el libro de Gálatas 6:14. Pablo identifica el estandarte cristiano como: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Cuál es la bandera que nos identifica entonces? ¿En quién debemos gloriarnos nosotros? En la cruz de Cristo Jesús. En la cruz de Cristo Jesús. Debemos de levantar siempre en alto la cruz de Cristo Jesús, ¿verdad? Esa es la bandera de todo cristiano. La cruz nos recuerda el sacrificio de nuestro gran líder por excelencia, es decir, Jesucristo. Así que hoy nos toca llevar la cruz de Cristo Jesús como señal de que moriremos al mundo todos los días. Así que en Cristo Jesús cada uno de nosotros debe de ser crucificado. Y como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas Cristo es quien vive ahora en mí. Muy bien, en este momento vamos a dejar el espacio para que juntos escuchemos lo que es el relato misionero. Y vamos a invitar acá a nuestra hermana Lidia, quien nos va a compartir la historia misionera. Amén. No sé si... Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a cada uno por nombre. Le damos la bienvenida también a nuestras visitas que nos acompañen, a los niños, bueno, a todos en general, desde el más pequeño hasta el más grande. Sean bienvenidos acá en esta casa de la familia Figueroa. Y estamos muy felices porque seguimos alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El misionero esta mañana tiene como título El largo camino hacia Dios. Dice: padre de 12 años, no se mira muy bien porque el letra es muy pequeño. ¿Será que se puede encender la luz? ¿O será que yo me muevo? Más para acá porque está muy oscuro acá. Padre de 12 años, dice, no entendía que moriría gracias hermano, que su hermano mayor le había abandonado la fe de su familia para unirse a la iglesia adventista. ¿Por qué te has hecho adventista?, le preguntó. Ven a vivir conmigo y lo verás, respondió su hermano. Y Pada se fue a vivir con él.
Pada era el más pequeño de su hermano y quería saber por qué Morja se había hecho adventista. Morja era el hijo mayor y se había convertido en la cabeza de la familia tras la muerte de su padre. Cuando Pada tenía 3 meses, su padre, que había tenido que criar tenía que criar sola a 6 hijos tras la muerte del padre, se alegró de que Morja pudiera ayudar y cuidar de Pada. Pada vio rápidamente que la vida era muy distinta en la casa de Morja, que era 11 años mayor que él. Estaba casado y era padre de 3 niños pequeños. Morja y su familia no comían cerdo, ni serpiente, ni rana, ni ratones, como otros que vivían en esa zona de la montaña que comían todo eso. En ese lugar, entre Tailandia y Birmania, aquella gente eran muy pobres y comían lo que encontraban. Morja y su familia no eran ricos, pero solo comían lo que Morja llevaba. Comían comida limpia, porque como él mismo, Morja, le explicó la Biblia. La Biblia prohíbe comer alimentos impuros como cerdos, serpientes y ratones. El domingo Pada ayudó en la granja de su hermano vigilando los búfalos cuando Morja no los utilizaba para arar el arrozal. Lunes, martes, miércoles y jueves volvió a cuidar los búfalos. El sábado por la mañana Morja lo despertó a las 5 de la mañana. Aún estaba oscuro. Es hora de levantarse, prepararse para ir a la iglesia, le dijo Pada. No le gustó, pues quería seguir durmiendo, pero respetaba a su hermano. Tenía que escucharlo. También recordó que quería saber que Morja se había hecho adventista. Quizás lo descubriría en la iglesia. Pada se levantó y se reunió con los hermanos y con el resto de la familia para comer un sencillo desayuno a base de arroz y verduras. La esposa de Morja había preparado toda la comida el viernes. Después de desayunar, Pada acompañó a Morja y a su esposa y a sus 3 hijos en un largo camino hasta la iglesia. No había ninguna iglesia adventista en su pequeño pueblo y tenían que caminar 13 kilómetros hasta la iglesia más cercana en el centro del pueblo. Morja agarró a uno de los hijos pequeños y lo llevó envuelto en un paño y lo colocó a su espalda. Su esposa agarró otro hijo y también lo llevó envuelto en un paño a su espalda. Pada caminó con el hijo mayor de su hermano de 6 años de edad, y así esta familia de 6 miembros caminaron durante 3 horas. Subieron por senderos, montañas, saltaron por arrozales, navegaron por los ríos y finalmente llegaron a la iglesia adventista a tiempo para la escuela sabática. A Pada le gustó el servicio de adoración. Además, el pastor adventista tenía 3 hijas de la edad que tocaban, tenían la misma edad. Las jóvenes tocaban guitarra, cantaban alabanzas a Jesús.
Después del culto divino, un delicioso almuerzo en la iglesia le gustó, especialmente una sopa de calabazas preparada por la esposa del pastor. Aunque la primera visita de paga a la iglesia fue buena experiencia, pero lo que no le gustó fue que su hermano lo despertara a las 5 de la mañana para ir a la iglesia porque él quería seguir durmiendo. Ninguna ganas hacer, pero le gustó el largo camino y el servicio en la iglesia. Nos damos cuenta, ¿verdad, hermanos, de que él, a pesar de que la iglesia no estaba cerca, dice que caminaron 3 horas. Imaginen ustedes, si la iglesia para nosotros está cerquita, a veces nos levantamos tarde y ellos que tenían que levantarse a las 5 de la mañana y caminar 3 horas, siendo que era bastante largo. Porque lo más que he caminado yo, me recuerdo que para ir a dar clases era 1 hora y lo sentía bastante largo. Pero sabemos que si ponemos a Dios en primer lugar, a veces en el camino uno ni lo siente, ¿verdad? Entonces es un gran ejemplo para cada uno de nosotros que cuando queremos reunirnos para encontrarnos con Jesús, no importa la distancia ni ponemos dificultades. Dios les bendiga. Agradecemos a nuestra hermana Lidia por compartir esta hermosa historia misionera. Que el Señor la bendiga grandemente. Amén. Quiero invitarles a que me acompañen de pie y vamos a entonar nuestro canto tema. A ver, ¿cuál es el título de nuestro canto tema? Cuando al cielo lleguemos, cuando lleguemos a ese lugar maravilloso que Cristo Jesús ha preparado para cada uno de nosotros, será un momento de dicha y de felicidad, ¿verdad? Entonemos con gozo el canto tema. Celebran o tienen celebraciones patrias que no se deben olvidar. Entre ellas están por lo general, encontramos el Día de la Independencia, el Día de la Constitución y otras. Esos días no son laborales y están designados por ley. Si les hago una pregunta, el 1 de mayo, ¿qué se celebra, hermanos? El Día del Trabajador, ¿verdad? No se trabaja. Ahora les hago una pregunta. Para los cristianos, ¿cuál sería el día que no debemos de trabajar?
¿quién lo declaró santo? ¿Quién lo declaró santo, hermanos? Dios, cuando creó los cielos y la tierra. Así que el día sábado no lo hizo el hombre, sino que lo dejó Dios para que nosotros podamos descansar de nuestros trabajos, ¿verdad? Por supuesto, el sábado cumple con todos los requisitos que hemos dicho. Está en la ley de Dios, conmemora un evento especial y por supuesto no es laborable. Yo espero que todos cada sábado, ¿verdad?, celebremos el día de la creación. Amén. Amén. Y asimismo, pues toda nación tiene un territorio que le pertenece. Cada límite representa un espacio donde sus habitantes tienen la libertad de moverse sin la necesidad de un pasaporte. Este mundo no es nuestra patria. Este edificio, el que llamamos iglesia, es solamente una embajada donde tenemos un espacio seguro y en donde nos preparamos para nuestra entrevista consular. En el documento de nuestro corazón, el único visado que necesitamos para entrar es la sangre de Cristo Jesús. Para los que viajan para los Estados Unidos, ¿verdad?, necesitan una visa para poder llegar a ese lugar. Entonces nosotros, para entrar a la patria celestial, también necesitamos llevar esta visa, y es la marca de la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad?, que derramó por nosotros en la cruz del Calvario, que desde que la recibimos nos dan la ciudadanía del reino celestial. Así que en este momento pues vamos a dejar el espacio para que juntos escuchemos el nuevo horizonte. Y invitamos a nuestra hermana Iris, quien lo va a compartir. Feliz sábado, hermanos. Creo que todos estamos contentos de estar en este lugar. Muy bonito, ¿verdad? Así es que gocémonos, hermanos, en la presencia de nuestro Dios. Traigo el relato del Nuevo Horizonte y lleva como título La esperanza en medio del caos. Es un relato muy bonito. Prestemos atención y vamos a ver que no hay un ser humano que haya ido tan lejos que no pueda regresar. Así es que Dios pone todos esos medios y esos métodos para que las personas puedan regresar a Él. Dice, tratar de conocer todos los métodos que tiene Dios para alcanzar a sus hijos pueden ser casi imposibles. Voy a repetir este pedacito. Dice, tratar de conocer todos los métodos que Dios tiene para alcanzar a sus hijos puede ser casi imposible. O sea, que Él tiene muchos métodos, ¿verdad?, para atraer a sus hijos. Sin embargo, hoy quiero contarte un hermoso testimonio de lo que Dios puede hacer cuando los seres humanos ya no pueden hacer nada más. Estefanía Picado nació en la ciudad de San José, Costa Rica, el 11 de mayo de 1984, en un hogar adventista de tercera generación, siendo la segunda de 3 hermanos. Pero por diversas situaciones, Estefanía se alejó de la iglesia y de sus creencias en la juventud. Durante 10 años se mantuvo lejos, debido a las experiencias que vivió durante su adolescencia, que le produjeron muchos traumas emocionales hasta el punto de llegar a repudiar a los hombres. No sabemos qué vivió esta señorita, ¿verdad? Pero dice que llegó a repudiar a los hombres. Después de esos 10 años llegó en otro periodo de otros 10 años en los que empezó a convivir con una dama, ¿verdad? Todos creo que imaginamos cómo fue su vida después. Empezó a convivir con una dama. Esto ocasionó problemas a nivel de su familia, no porque la persona rechazara o menospreciara a Estefanía. Al contrario, no justificaba la situación de que ella conviviera con otra dama. Esto provocó que hubiera un gran rechazo de parte de la familia y de la familia hacia Dios. Creían en Dios, pero sentían que Dios estaba lejos de sus vidas. En esta situación llegó la crisis sanitaria en 2020. Vino una crisis sanitaria a nivel del mundo. ¿Se acuerdan cuál fue, hermanos? ¿Se acuerdan?
la pandemia del COVID-19. Estefanía cayó enferma y la pareja que tenía la dejó abandonada a su suerte. Esto le provocó un gran desánimo. Pasó 3 meses en cuidados intensivos en el hospital y durante ese tiempo perdió la razón. Vio a muchas personas morir, otras recuperarse y otras despedirse de su familia y no volverlas a ver. Sin embargo, Dios en medio del caos muestra que hay esperanza para el ser humano, y cuando no había más esperanza para ella, así lo visualizaban algunos, cuenta su madre. Estefanía le pidió a Dios una segunda oportunidad a Dios. Y Dios contestó su oración a través del pastor Donald Avedaño, que logró conectar con la familia y visitarlos. Durante un periodo de 4 meses, el pastor Avedaño estuvo atendiendo a la familia. Sin embargo, ellos no se entregaron a Cristo. Entonces el pastor Avedaño fue trasladado a otro distrito y yo llegué a sustituirlo. Él me puso al tanto de todo lo que estaba pasando. Bueno, durante la primera visita oramos por ella, dice. En la segunda visita me acompañó otro pastor y para la gloria de Dios se bautizó. Luego de más de 30 años de haber escuchado el mensaje, a pesar de que había nacido en un hogar adventista, nunca se bautizó, dice. Bueno, para sorpresa de los pastores, se bautizó. También sus padres entregaron su vida nuevamente a Jesús. El 5 de marzo del 2022, Estefanía se bautizó, pero aquí no acaban las sorpresas. Su testimonio llegó hasta sus hermanos y uno de ellos también entregó su vida a Jesús. Mi querido amigo, no importa el caos que estés enfrentando, Dios nunca te dejará solo. Grabémonos eso, hermano. Dios nunca te dejará solo. En medio del caos que muchos enfrentamos, todavía hay esperanza. Pues Jesús lo dijo: en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y en contraste con esto, Él nos dice que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, ¿verdad? Recuerda, Jesús es la esperanza en medio del caos. Qué lindo testimonio, ¿verdad? A pesar de que Estefanía, hermanos, creció en un hogar, podemos decir que desde chiquita tal vez la llevaban, pero nunca se bautizó. Se fue al mundo, paseó por el mundo, disfrutó del mundo. 30 años. Y vimos la vida que ella llevaba en el mundo. Pero Dios traza los medios para que los seres humanos reflexionemos y podamos volver a Él, porque Él nos da todavía el tiempo, ¿verdad? Así es, hermanos, que si hay alguien aquí que aún no ha tomado su decisión, yo le aseguro que Dios va a poner un medio para que temprano o tarde usted pueda abrir su corazón a Él. Así es que Dios les bendiga, hermanos, y sigamos gozando de este lindo programa. Bien, agradecemos a hermana Iris por este hermoso relato del rumbo, ¿verdad? Que el Señor les siga bendiciendo. Ahora nuevamente me dirijo a ustedes. Solo 2 preguntas les voy a hacer. Según lo que escuchamos, si somos hijos de Dios, ¿cuál es nuestra identificación? Si somos hijos de Dios, ¿cómo nos identificamos? ¿Cuál es, hermanos? No. Lo leímos. Si nos amamos, el amor, ¿verdad? El amor. Y para poder entrar en el reino del cielo necesitamos visas o pasaportes. Según hermana Jackie, no lo leo. ¿Cuál es? ¿Cómo nosotros debemos, o quién entregó algo especial para que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos? La sangre de Cristo Jesús. Eso es el pasaporte para cada uno de nosotros para que podamos entrar en el reino de los cielos. Muy agradecidos estamos con ustedes, hermanos, con su presencia, ¿verdad? Porque nos hemos gozado al escuchar lindos mensajes a través de la palabra de Dios. Y hoy escuchamos este hermoso relato del Nuevo Horizonte, ¿verdad?
que nos enseña que Cristo Jesús nos da la oportunidad para poder llegar al cielo. ¿Sí o no? Amén. Cristo Jesús siempre está con sus brazos abiertos esperándonos a cada uno de nosotros. Así que en esta hermosa mañana los invito a que se pongan de pie y vamos a entonar las estrofas del himno número 77. Himno número 77. Vamos a dejar el espacio en este momento para lo que es el repaso de la lección. Vamos a cerrar nuestros ojos para orar antes de entrar al estudio. Querido y buen Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por este maravilloso mensaje que nos has presentado por medio del programa de la Escuela Sabatina. Amén. Ayúdanos, Señor, a que desde ya podamos saborear ese reino de los cielos que tú tienes para cada uno de nosotros. Amén. Permite, Señor, que juntos podamos compartir nuestras ideas, nuestros pensamientos en lo que corresponde en la lección de esta mañana. Amén. Bendice a la hermana que lo estará compartiendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Pueden sentarse. Ahora sí, pues invitamos a nuestra hermana Irma, quien nos va a compartir el repaso de la cartilla. Feliz sábado para cada uno por nombre. ¿Cuántos estudiaron la cartilla de toda esta semana? ¿Cuántos estudiaron la lección? Solo el hermano Alfonso. ¿Cuál es el título de la lección de esta semana? Las naciones, segunda parte. Vamos al versículo para memorizar, que dice: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Este salmo es una declaración de confianza en Dios, una promesa de esperanza y consuelo para aquellos que confían en Él. Vamos al día domingo. Que tiene como título el primer mandamiento. La caída del hombre fue una tragedia, una consecuencia de la rebelión de Satanás y no parte del plan divino. Vamos a ver qué nos dice Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. ¿Lo tenemos?
Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol de huerto podéis comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no puedes comer, porque el día en que lo comas, ciertamente morirás. Dios pretendía educar a sus hijos y evitarles el sufrimiento que algunos conocimientos le causarían daño a largo plazo, como lo que sucedería más tarde cuando el pueblo eligió gobernarse a sí mismo en lugar de someterse al gobierno del Señor. El jardín del Edén era como una escuela para el primer pueblo de Dios, un lugar de aprendizaje y comunicación y comunión con Dios. La pareja no solo era hijos bajo el cuidado paternal de Dios, sino también estudiantes que recibían instrucciones de parte del Creador. Desde el principio, Dios llamó al hombre a confiar en su palabra, pero Satanás ha llevado adelante con gran éxito a tentar al ser humano y a desconfiar del amor de Dios y a dudar de su palabra. ¿Algún comentario? ¿No hay comentario? ¿Todo está claro? ¿Alguna duda? No. Ahora vamos al día lunes. Vamos al día lunes, pero el día lunes con el día martes voy a unir este día porque nos va a hablar del mismo tema. Es el paralelo profético de Daniel 2 y 7. No se me ve bien, ¿verdad? Pero más o menos. En Daniel 2, al rey Nabucodonosor se le mostró la historia de las naciones a través de una al rey Nabucodonosor se le mostró la historia de las naciones a través de ¿qué? De una estatua de aspecto terrible. Vamos a Daniel capítulo 2, versículos 31 al 34. Tú, rey, veías en tu sueño una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Amén. Daniel 2, versículo 31 al 34. Póngamelo nuevamente, hermana, por favor. Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Gracias. Los metales anunciaban un decaimiento progresivo de la humanidad. En cambio, en Daniel 7 fue mostrado a un profeta hebreo, miembro del pueblo que hizo pacto con Dios. Al rey Nabucodonosor se le mostró la historia de las naciones a través de una estatua. Pero en Daniel 7 dice que le fue mostrado a un profeta, o sea, a Daniel. Le fue mostrado también a las visiones. Pero eso ya son las bestias. Entonces el rey Nabucodonosor tuvo la visión de la estatua. Y en Daniel 7, Daniel tuvo la visión de bestias.
que representa reinos o reyes. Entonces, dice, a Daniel se le muestra el mismo tema que a Nabucodonosor, pero desde una perspectiva diferente. En lugar de una estatua, ve una serie de naciones que surge del mar como resultado del viento que agita las aguas. Vamos a ver Daniel capítulo 7, versículo 1 al 3. Daniel capítulo 7, 1 al 3. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza. Mientras estaba en su lecho, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Versículo 2. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían el gran mar. Versículo 3. Y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Daniel observa el caos de las luchas paganas desde la orilla, cuando de repente las bestias empiezan a aparecer en la tierra, en el territorio del pueblo de Dios. Si leemos todo el capítulo de Daniel, nos daremos cuenta de que nos habla de 4 bestias que representan, como les decía, reinos o a reyes, ¿verdad? Voy a pedir la otra diapositiva. Ahí podemos ver de que las bestias de Daniel representan a reinos o a reyes, igual a los metales, que lo mismo nos representa. Entonces, el león con la cabeza de oro de la estatua representa a Babilonia, y al oso de Daniel 7 y el metal de plata nos representa a los medos y a los persas, y al leopardo de Daniel 7 y el metal de bronce nos representa Grecia, y el animal espantoso que nos habla Daniel 7 con el metal de hierro representa a Roma. Entonces nos hablan del mismo tema. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. A partir de la dominación babilonia, el pueblo del pacto nunca volvió a disfrutar de una libertad completa o duradera. ¿Por qué? Porque ellos habían elegido vivir como los paganos. Así que ahora vivirían entre ellos y bajo su dominio. El pueblo de Dios continuó sufriendo bajo el dominio del Imperio Romano y luego por las persecuciones del Cuerno Pequeño, sucesor de la Roma pagana. Y esto persistirá hasta el fin de los tiempos, cuando Cristo vuelva a ocupar su legítimo lugar como nuestro Rey. Dios reveló a través de Daniel el curso de la historia humana, mostrando que los reinos humanos son frágiles y pasajeros. Una pregunta, ¿cayeron estos reyes? Claro que sí. Cayó Babilonia, cayó Medo-Persia, cayó Grecia, cayó Roma. O sea que ellos ya no existen, ellos están muertos ya. Ellos ya no están. Entonces quiere decir que cayeron. Entonces, pues este mundo también será destruido cuando Cristo venga, porque nosotros podemos ver la imagen de los pies que está mezclado con barro y hierro. Nosotros podemos decir que estamos en esa partecita donde están los dedos, donde dice Roma dividida.
Ya estamos en los tiempos del fin, no estamos en la época de la Babilonia, no estamos en aquella época todavía, estamos en el tiempo del fin. ¿Algún comentario? ¿Está claro ahí? Amén. Vamos al día miércoles, que tiene como título Entre la tierra y el mar. ¿Qué representa la tierra? ¿Qué representa la tierra, hermanos? ¿Y el mar? Pueblos, naciones, igual los gobiernos de este mundo, ¿verdad? La tierra, el mundo ordenado, representa al mundo ordenado. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis, capítulo 12, versículo 15 y 16. Apocalipsis 12, 15 y 16. Dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. La tierra es un lugar de estabilidad basado en el gobierno de Dios, mientras que el mar representa la agitación y la inestabilidad de las naciones establecidas sobre el fundamento del orgullo humano. Si nos damos cuenta que el dragón utiliza el agua para perseguir a la mujer que representa a la iglesia, como hemos visto, el agua simboliza en la profecía pueblos, naciones, ¿verdad? Así como también la agitación y el caos que a menudo los acompaña. Esto significa que Satanás ha usado a sus líderes para perseguir al pueblo de Dios a lo largo de la historia. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis capítulo 1 y 11. Apocalipsis capítulo 13, perdón. Apocalipsis 13, 1 y 11. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 11. Después vino otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Mientras que Satanás usó el agua, que representa a los pueblos o naciones, ¿verdad?, para perseguir a la iglesia, y Dios usó la tierra para protegerla. Y esa tierra representa a los Estados Unidos, que inicialmente se caracterizó por ser un país con libertad religiosa, que acogió a los perseguidos de otras partes del mundo, pero lamentablemente terminará hablando como dragón. O sea que esta misma tierra, que una vez fue un refugio, terminará hablando como dragón. Imagínense. ¿Algún comentario? Para mí esa parte es muy interesante. Me hubiera gustado que todos entendieran y comentaran, porque el estudio de la lección es muy importante que lo tomemos en cuenta. Y cada uno de ustedes tiene que estudiar esas lecciones, porque son lecciones que nos abren los ojos, ¿verdad? Si ustedes no estudian esas lecciones, van a estar mucho en tinieblas.
abran esas lecciones con su familia, léanla con su familia, discútanla con su familia. Es muy importante que ustedes se den cuenta que esta lección realmente está hablando algo extraordinario, y ahí habla del poder, del gran poder. Dice que se va a destruir, y es más, va a volver a coger el poder, y ese mismo poder le va a dar fuerza a quién, dice ahí, va a dar la fuerza a quién, y entonces al dragón. Es decir que la interpretación bíblica de ese tema es decir que los Estados Unidos le va a dar el poder al papado, ¿verdad? Hay que ser clarísimo en ese tema, porque es un tema que tiene que ser muy claro bíblicamente hablando. A veces como que sentimos decir la verdad, pero eso es lo que dice la Biblia. La Biblia lo dice, es que los Estados Unidos le va a dar el poder al papado, en ese caso a Roma, para volver nuevamente al poder, a tratar de unir la iglesia con el poder político, y eso va a ser difícil. Y entonces dice, se desata lo que se le llama la persecución, ¿verdad? Que ese es un asunto bíblico, y hermanos, la Biblia ha hablado, y lo que ha hablado la Biblia se ha cumplido. Y eso se tiene que cumplir porque está escrito en la palabra de Dios. Gracias, hermano Alfonso. Vamos al día jueves, que tiene como título Profetizar de nuevo. La iglesia remanente nació en el Nuevo Mundo, precisamente donde hallaron refugio quienes buscaban libertad religiosa durante los siglos XVII y XVIII. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis, capítulo 10, versículo 1 al 6. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecha sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Versículo 3. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Ahí habla Juan, ¿verdad? Yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas, que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, Vamos a ver versículo 8 al 11. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómetelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, versículo 10, y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Versículo 11. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El ángel clama a gran voz, como lo hacen los 3 ángeles de Apocalipsis 14 y 18.
Se trata de un momento crucial de la historia cuando el mundo está en peligro. Es entonces cuando se establece la obra de la iglesia remanente en beneficio de pueblos, naciones y reyes. Nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, de que Juan ve a un ángel. Primero, ¿verdad?, en el versículo 1. ¿Qué ve Juan? ¿Qué es lo que ve Juan? Un ángel que representa a Cristo Jesús. Y en la mano, un libro abierto para predicarlo en tierra y mar, que nos representa el mensaje profético del libro de Daniel, que sería predicada a todo el mundo. La interpretación queda sellada, representando que aún no era el tiempo de conocer la interpretación de Daniel. En Daniel 2 vemos también, en Daniel 12, versículo 4, nos vemos también de que a Daniel se le dijo: sella esas palabras hasta el tiempo de fin. El mensaje sería dulce, pero de resultados amargos. Quiere decir que la predicación de la segunda venida resultó en un gran chasco. Es necesario volver a profetizar, dice el versículo 11. Quiere decir de que la iglesia adventista, surgida del gran chasco, debe predicar el último mensaje al mundo. El mensaje de Jesús para el 22 de octubre de 1844, basado en Daniel 8:14, ¿qué nos dice? Habla de las 300 tardes y mañana. Daniel 8:14. Fue inicialmente dulce y esperanzador. Cuando Miller, tras un profundo estudio de la profecía bíblica, llegó a la conclusión de que la segunda venida de Jesucristo estaba cerca. Y cuando la segunda venida no ocurrió, se volvió amargo al no cumplirse, porque muchos experimentaron una profunda decepción. Pero al comprender que la fecha era correcta, pero había malinterpretado el evento, y a raíz de eso nació el movimiento profético adventista, con la misión de profetizar otra vez y predicar al mundo. Ahora bien, este mensaje es para nosotros hoy día. Aceptemos el llamado a profetizar de nuevo, compartiendo el evangelio con valor y esperanza hasta la venida de Cristo Jesús. Dios levantó a la iglesia remanente en un movimiento crucial para anunciar el cumplimiento profético y difundir su mensaje a todas las naciones. Por eso necesitamos conocer que la caída de la humanidad y el deseo de establecer gobiernos humanos en lugar del Dios divino han llevado a consecuencias trágicas. En el libro de Daniel nos muestra cómo las naciones, al apartarse de Dios, han sufrido bajo el dominio de reyes terrenales, resultando en desorden y opresión. Ese tiempo está cerca. ¿Alcanzan a ver ahí? ¿Alcanzan a ver? Dice: las señales de los tiempos declaran hoy que estamos en el umbral de sucesos grandes y solemnes. Todo está en agitación en el mundo. Ante nuestra visita se cumple la profecía del Salvador referente a los sucesos que procederán a su venida. El versículo de Mateo 24, 6 y 7 nos dice de que oiremos de guerra y rumores de guerra. ¿Será que estamos pasando eso hoy día? Claro que sí. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste, hambre, terremotos en diferentes lugares. Enfermedades no hay, es lo que hay un montón.
vamos a ver qué nos dice Daniel capítulo 2, versículo 44. Daniel capítulo 2, versículo 44. Dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará, consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. O sea que todo esto va a ser destruido. Babilonia ya no está, Medo-Persa ya no está, Grecia tampoco, Roma peor, todos están muertos, ya no existen. Entonces ahora, donde estamos, también va a ser destruida, pero cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces dice que será destruida y no será dada a otro reino, sino que va a permanecer para siempre. Vamos a ver la última diapositiva. Ahí está. Apocalipsis, los invito a que leamos Apocalipsis 21, versículo 1. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. O sea, después de todo esto, dice el Señor que va a haber otra tierra nueva, y todo, o sea, quiere decir, esta tierra va a pasar. Y después de eso va a haber una tierra nueva que nunca será jamás destruida, que va a ser para toda la eternidad. Entonces, la invitación es para cada uno de nosotros, que así como nos dice, ¿verdad? Y nos hablaba del libro de Daniel, que podamos ir a profetizar de nuevo, ir a enseñar a aquellas personas que aún no conocen de Cristo Jesús. O sea, la invitación es para nosotros, porque tenemos una misión que cumplir. Entonces, esta ha sido la lección de esta semana, y los invito a que podamos estudiarlo más. Y algunos que han estudiado, o sea, han leído la lección, pero no la entienden. Si nosotros no vamos a entender si no pedimos la presencia del Espíritu Santo. Que el Señor le bendiga. Bien, el Señor sigue bendiciendo a nuestra hermana por darnos el repaso de la cartilla. Que el Señor la bendiga siempre. Yo creo que en esta hermosa mañana, creo que sí entendimos el mensaje que nos quiso dar la lección de esta semana. Bien, les agradezco a cada uno de ustedes porque se hicieron presentes en lo que es la escuela sabática. También el repaso de la cartilla. Que el Señor los siga bendiciendo. Ya para finalizar, los invito a que se pongan de pie. Vamos a entonar las estrofas del himno número 485. Y quiero pedir a los hermanos que cuando lleguemos al coro, que podamos decir a cada uno que está a la par de nosotros que contigo yo quiero cantar en el cielo. Nos vamos a poner de pie, hermanos. Vamos a entonar este hermoso himno.